Quiero saludaros a todos y a todas y disculparme porque no estoy en directo. Hoy no me era posible y sin embargo no quería faltar. No quiero faltar porque me parece que Antonio Blay es una figura tan importante y a la vez tan poco conocida y a la que yo le debo tantísimo que yo quería estar aquí porque Antonio Blay cambió mi vida. Recuerdo que, ahora no sé exactamente el año, pero debía ser 1984 aproximadamente, 85. Había vuelto de una semana en Inglaterra en el que había estado en un monasterio budista haciendo un curso intensivo. Y Sara, una amiga mía que estuvo conmigo en Inglaterra, al volver me dio una caja con 18 o 20 cintas magnetofónicas de Antonio Blay y me dijo, escúchalas porque hay mucha sabiduría en sus palabras. Y esa caja, con esos 18 o 20 cassettes, que escuché docenas y docenas de veces, cambió literalmente mi vida. Antonio Blay ha transformado mi vida. Porque cuando empecé a escuchar sus cintas me di cuenta de que era auténtico, de que lo que él contaba era real, que no solo estaba teorizando, sino que él explicaba lo que vivía en primera persona. Y si él había podido llegar a vivirlo, significaba que era posible, significaba que yo podría. Y eso para mí fue un cambio extraordinario, porque aunque llevaba años en el mundo del crecimiento interior y reconozco que muchísima gente me había hecho de maestra y les reconozco un, una gran ayuda hacia mi vida. Era como la primera vez que yo percibía que había una persona que había llegado realmente lejos, muy lejos. No lo sé si estaba iluminada, no lo sé si al 100%, pero ahí había una solidez tan grande, una profundidad tan grande y tan real que yo podía llegar a vivirla. Porque si alguien ha llegado hasta ahí es que ese camino es posible. Y lo que me gusta de Antonio Blay es que explica el cómo. Él explicó el cómo llegó a vivir esa plenitud. Y lo explicó en un lenguaje sencillo, en un lenguaje normal. Ya digo que yo conocí sus cintas porque nunca lo he conocido físicamente, nunca lo conocí personalmente. Eh, en sus cintas, su vocabulario era un vocabulario normal y corriente. No, aunque conocía múltiples religiones y filosofías y palabras raras, en realidad hacía servir un lenguaje que tú sentías que era el tuyo, el que hacías servir cada día, ¿no? Y por eso yo creo que cuando empecé a escuchar a Antonio Blay y cuando se escucha a Antonio Blay, uno se da cuenta de que no está hablando a alguien que hay que traducir al lenguaje actual, sino a alguien que ha hecho el esfuerzo para traducir la sabiduría milenaria que nos lleva a descubrir la esencia que somos en un lenguaje que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y además, Antonio Blay, y esto me parece fundamental, explica cómo él ha llegado a vivir esta profunda conexión con la esencia que somos, ¿no? Él explica, y esto me parece fundamental, los pasos que él fue haciendo y fue descubriendo y nos invita a recorrerlos. Y además son pasos tan sencillos, pasos tan evidentes, pasos tan claros que a veces cuando yo escucho, yo que sé, a gente muy conocida, gente que son muy famosos, básicamente gente de Estados Unidos, yo que sé, leo libros de Edgar Tolle, leo, yo que sé, a Byron Katie, leo a gente que es muy reconocida, ¿no? De repente me doy cuenta que Antonio Blay les da sopas con ondas. Es decir, que Antonio Blay habla de lo que ellos hablan, pero con mucha más claridad y con mucha más profundidad desde una experiencia personal profunda y evidente. Y me sorprende que ahora que hace 100 años de su nacimiento sea tan poco conocido, ¿no? Porque él explicó los pasos, ¿no? Los pasos de primero vamos a observar. Observemos, decía, observemos la prisión en la que estamos. Observemos nuestros ideales porque nos maltraten, porque nos maltratan. ¿Nos habéis dado cuenta que muchas veces lo que más nos maltratan
son los sueños que tenemos. Y os habéis dado cuenta que en nuestra sociedad se nos anima a tener unos sueños extraordinarios y a perseguirlos y a luchar por nuestros sueños. ¿Y os habéis dado cuenta que cuando luchamos por nuestros sueños, nuestra vida se convierte en una batalla, en una lucha? Yo no quiero vivir en una batalla. Yo quiero vivir en una vida que sea hermosa, una vida que sea sencilla, una vida que sea real, una vida que sea profunda. Y él decía, observa. Y dio toda una serie de instrumentos para poder observar nuestra vida. Él hablaba de una doble observación del ego idea y del ego ideal, pero no me quiero alargar ahí porque seguro que hay gente que lo habrá contado. Pero luego contaba cómo a partir de lo observado y que la simple observación como equilibraba muchas cosas, pero que además, a partir de lo observado nosotros podíamos potenciar las tres grandes capacidades que somos. Potenciar la capacidad de comprensión, potenciar la capacidad de amar y potenciar la capacidad de hacer. Inteligencia, amor y energía. ¿Cómo podemos potenciar estas tres capacidades y al hacerlo, cómo nuestra vida simplemente se equilibra? Y cómo entonces tenemos capacidad y fuerza suficiente como para ir hacia atrás y sanar los traumas y las cosas que en cierta medida a nosotros nos han marcado, entre comillas, negativamente en nuestra vida, ¿no? Pero Antonio no se quedaba ahí, porque haberse quedado ahí hubiera significado haber hecho un trabajo extraordinario, pero solamente psicológico. Antonio decía, lo psicológico es la base de lo espiritual. Y él, después de describir una serie de pasos que nos llevaban a un cierto equilibrio de nuestra psicología, nos invitaba a ir más allá y a descubrir la esencia que somos. ¿Qué quiere decir descubrir la esencia que somos? Pues quiere decir descubrir que yo soy hijo de la vida, descubrir que yo soy hijo o hija de Dios, descubrir que entre la totalidad y yo no hay ninguna diferencia, descubrir que lo que yo soy es la vida en expresión, que lo que yo soy es la inteligencia, el amor, la energía, expresándose aquí y ahora. Que no es tanto Daniel Gavarro, que Daniel Gavarro es una forma concreta como la vida, como la totalidad, como la divinidad se expresa. Y eso a mí me impactó fundamentalmente, porque de repente pude comprender que lo que contaban los grandes místicos también era asequible. Y eso en el siglo XX, en el siglo XXI, eso es una buena nueva. Y permitid que haga este juego de palabras. Porque muchas veces cuando nos cuentan eh, caminos místicos, caminos de autorrealización, caminos hacia la felicidad, hacia la plenitud, muchas veces intuimos que son caminos o inaccesibles o caminos parciales. Y yo con Antonio intuí y luego descubrí que no es ni parcial ni inaccesible, que es perfectamente accesible aquí y ahora y absoluto, que se puede vivir. Lo digo porque Antonio explicó un camino, pero ese camino había que recorrerlo, había que comprobarlo. Y llevo muchos años en este camino. Y desde toda la humildad y sabiendo que todavía hay mucho camino por delante, puedo decir que lo que él afirmaba es cierto. Y eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que quiero transmitir, porque es real. Porque no se trata tanto de teorizar, sino se trata simplemente de vivir, para luego poder describir, para luego poder acompañar, para luego poder compartir. Y por eso yo quisiera que todas las personas que están oyendo esto se animasen a profundizar en Antonio. Y a mí se me ha ocurrido destacar tres libros maravillosos suyos. El primero es este, el de Ser Psicología de la Autorrealización, que os lo recomiendo absolutamente. Lo podéis encontrar también en YouTube porque es la transcripción de un curso que él impartió y es extraordinario, extraordinario. El segundo, mm, Antonio Blay tiene muchos, pero a mí me gustaría remarcar algunos. El segundo sería este, La Realidad, un curso para vivir la espiritualidad de una forma profunda. Y el tercero sería un re- una recolección de frases suyas sobre temas distintos que nos pueden llevar a reflexionar muchísimo. Pues nada, espero
haberos despertado las ganas de conocer profundamente a Antonio Blay e invitaros a que durante este centenario, este año 2024, que se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Blay, que consigamos que Antonio sea mucho más conocido, pero no por un tema de marketing, sino para que pueda ser muy útil a docenas, docenas y miles de personas.